Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todo y en todo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos por ser un Dios tan misericordioso, tan compasivo, Señor, tan paciente con nosotros. Gracias, Padre, por darnos hoy la bendición también de adorarte, escuchando tu palabra. Queremos que nuestros corazones se abran para oír tu voz, la voz de tu Espíritu. Y te pedimos, Señor, que tú nos edifiques, que tú nos consueles, que tú nos animes con tu palabra. Háblanos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor esté cuidando sus vidas, esté protegiéndoles y les esté también supliendo cada una de sus necesidades. Esta es nuestra oración continua, que Dios esté dándole mucha salud, mucho bienestar, mucha paz y provisión que todos necesitamos. Como ustedes saben, esta semana hemos estado recibiendo muchos informes de hermanos y hermanas que han dado positivo al COVID-19. Y la verdad que nos carga, nos preocupa y por supuesto nos lleva a orar con mayor intensidad. Y rogamos a Dios que aquellos hermanos que han sido contagiados, infectados por este virus, pues el Señor ponga su mano bendita y poderosa y esté restaurando su salud. Y por supuesto que esté restaurando completamente también la salud de aquellos que ya han estado pasando este tiempo de enfermedad y que no tengan secuelas, que por el contrario sus pulmones se fortalezcan, su cuerpo se fortalezca de tal manera que puedan recobrar una salud plena. Y oramos también por aquellos hermanos y hermanas que están de luto, si se quiere así, que están experimentando ese vacío que ha dejado la pérdida de un ser querido. Rogamos que el Señor les fortalezca, les siga consolando y llenando el vacío de sus corazones. Mi querido hermano y hermana, es tiempo de cuidarnos, es tiempo de redoblar toda la protección que podamos tener para no contagiarnos, para no ser infectados. Si nos ponemos la mascarilla es para protegernos, si nos ponemos el protector facial es para protegernos, si nos lavamos las manos y nos distanciamos socialmente es para protegernos, para no contagiarnos, no se exponga. Y si ahora tiene la oportunidad de vacunarse, hermano, si esa es una provisión de Dios para que usted tenga, si se contagiara, pero que esa vacuna pueda protegerlo en el sentido de que no tenga síntomas graves, hermano, póngase la vacuna. Por favor, no satanicemos, eso no es el sello de la bestia, como algunos pueden decir, porque no estamos en la tribulación todavía. Gracias a Dios estamos en el tiempo de gracia, donde podemos seguir predicando el Evangelio. Así que, por favor, si Dios provee esta vacuna, pues protéjase, por favor, protéjase con todo lo que pueda, porque lo que queremos, hermano, es cuidar nuestra salud, cuidar también a los nuestros que no se enfermen. Amén. Muy bien. Seguimos ahora con nuestra historia de la redención. Este es el tema que estamos desarrollando durante estos domingos y, como hemos dicho, la historia de la redención es el tema central de las Sagradas Escrituras, es el tema central de la Biblia y es el relato donde Dios nos muestra todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer para rescatarnos de la esclavitud, del pecado y de la condenación, con el único propósito que nosotros volvamos a Él. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, en la idea de Dios, en la visión de Dios, lo que Él quería era estar con su creación, estar con nosotros. Él quiere eso.
Él sigue anhelando eso, estar con nosotros. Lamentablemente Adán y Eva no tuvieron esa misma visión, no tuvieron esa misma idea. Y entonces desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios y se fueron por otro camino. Pero ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que infectó sus vidas, se transmitió a toda la raza humana a partir de ese momento. Y como todos sabemos, se comenzó a manifestar en la multiplicación de la maldad, en la multiplicación de la violencia, en la multiplicación de la corrupción, hasta que Dios dijo, hasta aquí nada más. Y castigó esa maldad. ¿Con qué? Con un diluvio, donde solamente 8 personas pudieron salvarse y repoblar la tierra. Hasta ahí nos quedamos en esta historia. Hoy nos toca avanzar en la historia de la Biblia, en la historia de la redención. Y nos toca ir a los capítulos 12 al 35 del libro de Génesis. Yo espero que usted lo haya leído. Pero si no lo ha leído, ¿qué les parece si vemos este video que un poco resume todos estos capítulos? Vamos a ver el video. Como hemos visto, este video nos muestra cómo Dios ahora, en su deseo de que volvamos a Él, de que restaure la relación con Él, de que el ser humano restaure su relación con Él, pues Él tiene en la mente construir una nación, edificar una nación. Y lo primero que descubrimos son las personas que Dios escoge para edificar la nueva nación. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 11, el versículo 1 y 2, que los que quedaron después del diluvio se encontraron en un lugar llamado Sinar. Sinar es una llanura que está entre los ríos Tigris y Éufrates, que hoy sería Irak, en el norte del Golfo Pérsico. Y en esta región, pues, hay un nombre sobresaliente, Nimrod. Ustedes se acordarán. Nimrod era el hombre más poderoso de la tierra, fue el primer hombre más poderoso de la tierra y que aparentemente, o mejor dicho, podríamos suponer que su reino era Babel. Y es ahí donde él parece promover la torre de Babel. Entonces la gente se habían unido para hacer una torre que llegara al cielo y entonces hiciera un nombre, es decir, se enorgullecieran. Pero Dios dijo, acá también, detente, y trajo una confusión de idiomas y la gente comenzó a esparcirse por toda esa región. La gente fue para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, y alguna gente llegó a 2 ciudades interesantes, Harán y Ur. Y fue en Ur donde Dios pone los ojos, porque allí es ahí donde Él va a escoger a una pareja de jovencitos, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran estos? Eran Abraham y Sarai, pero no eran nada jovencitos, ¿verdad? Porque Abraham tenía en ese momento 75 años, hermano. Y estaba como candidato para ser vacunado en este tiempo. Y Sarai, 65 años. Fíjense, no eran nada jovencitos. Y Dios escoge a esta pareja, ¿no? Ya ancianos prácticamente, y en el capítulo 12 le va a decir de manera expresa, Dios le ordena a Abraham que salga de su tierra, que deje su familia y vaya donde Dios le diga. Y fíjate lo que dice el verso 4 de Génesis 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. La actitud de obediencia de Abraham fue realmente asombrosa. Y aún más, Hebreos capítulo 11, el versículo 8 va a decir que siendo llamado
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso se llama un salto de fe. Abraham le creyó a Dios. Sal, Abraham. Y el obediente salió sin saber, mi querido hermano, hermana, a dónde iba a parar. Pero confió y fue. ¿Y por qué Dios escogió a dos ancianos? ¿Por qué Dios tuvo que separar para construir una nueva nación a dos personas con 75 y 65 años respectivamente? Pues era obvio que lo que Dios quería hacer es que la gente que cuando viera esta nación, que cuando se edificara esta nación, no estuvieran viendo que fue Abraham y que fue Sara. No. Que fue con la fuerza de Abraham, que fue con la fuerza de Sara. No. Sino que fue con el poder de Dios. Porque Dios estaba detrás. La gente miraría su debilidad. No, no era posible esto. Entonces, si no era posible, es que Dios lo hizo posible. Qué interesante, ¿verdad? Dios estaba mostrando, sí, a través de Abraham y Sara, la debilidad del ser humano, pero que detrás de ellos estaba Él con su poder para mostrar su plan redentor a través de la construcción de una nación. Así la gente entendería que toda la historia de la humanidad está bajo el control de Dios. Dios tuvo como propósito que toda la humanidad siempre fije su atención en Él, que atienda que es Él el que está obrando detrás de todas las circunstancias que el hombre puede ver. Aún de esta misma pandemia, nadie puede decir ahora que es dueño de su vida. Nunca antes se ha acentuado esta verdad. Nadie puede decir, ya, yo soy el dueño de mi vida, yo hago mi vida lo que quiero. No, porque nos estamos dando mucho más cuenta, por decir así, que Dios es el que da la vida y el que la quita. Así que Dios tiene el control de toda la historia de la humanidad. Ahora, cuando Dios separa a Abraham y a Sara y les dice, vayan, Dios sí les dice algo muy importante. Les da el propósito cuádruple. Les revela el propósito cuádruple de lo que sería esa nueva nación. Fíjese lo que dice Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escoge a Abraham y a Sarai con 4 propósitos, o por 4 propósitos. En primer lugar, Dios haría de Abraham una nación grande. Es decir, si uno pudiera contar el polvo de la tierra o las estrellas de los cielos, como bien dice la Escritura, entonces uno podría contar la descendencia también de Abraham. Sería una gran multitud. En segundo lugar, o el segundo propósito, es que Dios iba a engrandecer el nombre de Abraham. Y por supuesto, Abraham se convirtió en un hombre muy famoso, muy conocido y muy renombrado o nombrado en el judaísmo, en el islamismo, en el cristianismo y en otras religiones. Además, fue muy conocido con varios títulos, como padre de muchedumbres, como el príncipe de Dios, el profeta de Dios, ¿verdad? Y sobre todo el amigo de Dios, además de ser conocidísimo como el padre de la fe. El tercer propósito era que Dios bendeciría a todos los que le bendigan, a todos los que le bendigan a Abraham. Si uno bendecía a Abraham, Dios lo iba a bendecir. Si alguien maldecía a Abraham, Dios también maldeciría a Abraham.
maldeciría a todos los que maldecían a Abraham, ¿verdad? Entonces, Dios protegió la vida de Abraham, cuidó la vida de Abraham, lo bendijo, y todas las personas que bendecían a Abraham eran bendecidas por Dios. Todas las personas que maldecían a Abraham, pues también Dios las maldecía a ellas. Y esto se vio con Amimelec. ¿Se acuerdan de ese personaje que quiso tomar a la esposa de Abraham, Sara, ¿verdad?, como su esposa, y Dios lo detuvo. Dios lo detuvo, le dijo, cuidado, ella es casada. Y Amimelec entonces se detuvo y bendijo a Abraham. Y Abraham luego entonces oró a Dios para que Dios bendijera a Amimelec, como sanándolo y sanando a la esposa para que tuvieran hijos que aparentemente estaban estériles. Y así tuvieron muchos hijos Amimelec. Pero el cuarto propósito era que Dios bendeciría a todas las naciones del mundo, y por medio de Abraham y la nueva nación iban a bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham y la nación que se estaba edificando, que se estaba construyendo, se convertirían en canales de bendición. Era Dios usando a Abraham, a Sara y a toda esa nación que se estaba construyendo como canales para bendecir a toda la raza humana, sobre todo para mostrarle cuál era el plan redentor de Dios para que el hombre volviera a ellos. Y entonces, ahí están los que Dios escoge para construir esta nación. Abraham y Sara, 75 años, 65 años, y les da 4 propósitos, ¿verdad? Les dice, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a hacer famoso, te voy a bendecir, y voy a bendecir a los que te bendicen, y voy a maldecir a los que te maldicen, y vas a ser una bendición, gloria a Dios, vas a ser una bendición a toda la familia de la tierra, a todas las naciones del mundo. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo comenzó la construcción de esta nación, de esta nueva nación que iba a bendecir a toda la raza humana? Bueno, en Génesis capítulo 15, el versículo 4 al 6, nos va a decir que Dios le promete a Abraham, y que luego en el capítulo 18 lo va a ratificar, que él le daría un hijo de sus entrañas. Interesante, porque todos sabemos que ellos eran ancianos, que Sara pues ciertamente era estéril también. Es decir, ¿cómo podría hacer que se construyera una nación, que fuera Abraham y Sara los protagonistas, por decir así, de una muchedumbre de gente, si ambos ya estaban viejos y ambos o ella era estéril? Era una cosa imposible de hacer. Pero obviamente, otra vez, detrás de ellos, de la debilidad de ellos, está el Dios poderoso, que va a obrar milagrosamente y va a revelar su plan redentor. Así que Dios le promete y le dice a Abraham, yo te voy a dar un hijo, le dice, yo te voy a dar un hijo. Y lo llevó afuera, dice la escritura en Génesis 15, lo llevó afuera y dice, mira las estrellas de los cielos, si las puedes contar, así vas a poder contar la descendencia tuya. Che, qué tremendo desafío, tremendo desafío. Sin embargo, Abraham creyó lo que Dios le dijo. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que Abraham estaba feliz porque Dios le iba a dar un hijo. Ahora, en el capítulo 16, Sara quiso ayudar a Dios. Vamos a decir, quiso ayudar a Dios. Ya habían pasado como 20 años, ¿no?
tendrían 95 años, quizás no más de 20 años, porque Abraham ya tenía 99 o 95 más o menos, ¿no? 20 años habían pasado y Sara le dijo, bueno, únete a mi sierva Agar para que tengamos un hijo. Y Dios le dice, no es por Ismael que voy a ser una nación, una nueva nación, una nación grande. No es por ella. Era obvio que Sara se adelantó, quiso ayudar a Dios, y ese no era hijo de la promesa. Era un hijo que ellos estaban creando, y por supuesto le salió el tiro por la culata, como decimos criollanamente. Porque ciertamente Dios tuvo compasión de ese niño llamado Ismael, pero Dios había dicho también que eso traería conflicto con el verdadero hijo de la promesa, que hasta el día de hoy lamentablemente sigue. En el capítulo 18, Dios se revela otra vez a Abraham y Dios le ratifica, yo te voy a dar un hijo. De aquí al tiempo de lo que una mujer concibe y tiene su proceso de embarazo, tendrás el hijo. Y Sara, que estaba en la tienda atrás escuchando eso, comenzó a reírse y Dios le dice, ¿qué? ¿Se está riendo? Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice Dios a Abraham, le dice Dios a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y nos dice a nosotros, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Por supuesto que no, hermano. Dios puede todo. Puede todo. Puede hacer que ese útero se fortalezca, se afirme para procrear. Porque si Dios ordena, así será. Y así hizo con Sara. A los 9 meses dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo? Isaac. ¿Sabe lo que significa Isaac? Risa. ¿Por qué? Porque Sara se rió y Dios le tapó la boca con un hijo de su propio vientre. Mi querido hermano, Dios es el Dios de las cosas imposibles. Los médicos o la naturaleza pueden decir, hoy tú ya estás viejo, ¿cómo vas a poder tener este hijo? ¿No? Le dirían seguramente a Abraham, a Sara, como ella misma lo entendía. Pero para Dios no hay cosa difícil, hermano. Para Dios no hay cosa difícil. Y Dios le dio el hijo. Dios ratificó ese hijo. Pero Dios, que iba a usar a este hijo de la promesa para iniciar la construcción de esa nación grande, tenía que probar primero a Abraham. Así que en el capítulo 22, Dios lleva a Abraham a una situación, como diríamos, bastante difícil. Es una prueba de fe. Y le dice, anda, sacrifica a tu único hijo, a quien tú amas muchísimo. Y obviamente Abraham amaba a Isaac mucho. La Biblia no nos dice que Abraham dijo alguna palabra, simplemente al día siguiente, cuando recibió la orden del Señor, se levantó temprano, puso sobre los animales la leña, citó y al personal, y se fue con Isaac a un monte llamado Moriah. Y ahí fue, porque Dios le había ordenado, sacrifícame a tu hijo. Y obedientemente, Abraham caminó 3 días y en uno de los montes de la región de Moriah,
construyó un altar y puso a su hijo para sacrificarlo. Y cuando levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dijo: detente, ahora sé que tú me amas más a mí, diría Dios, que a tu propio hijo. ¿Y sabe lo que dice Dios luego? Porque me amaste más que a tu hijo, yo haré lo que te prometí. Haré de ti una gran nación, una nación inmensa, una nación grande. Qué tremenda bendición. Y ahí comienza la historia. Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 gemelos, a pesar de que también tuvieron problemas, y tienen 2 gemelos, Esaú y Jacob. Y a través de Jacob, ¿no es cierto? Ahora, por esas cosas de conflicto entre los hermanos, Jacob tiene que irse otra vez a la tierra de su parentela de Abraham y se encuentra con Raquel y se unen y tienen 12 hijos y va construyendo la nación. Ahora, noten una cosa. Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo a sacrificar a un monte en esa región llamada Moriah. Y a veces uno pasa desapercibido eso. Pero en Segunda de Crónicas, el capítulo 13, el versículo 1, dice que esa región o ese monte de Moriah, dice, fue el lugar que Salomón construyó la casa de Dios. La casa de Dios, donde se construyó la ciudad de Jerusalén. Y noten una cosa, quiere decir que en ese monte, o uno de los montes de la región de Moriah, donde se edificó el templo de los judíos, el primer templo de Salomón, y donde se funda la ciudad de Jerusalén, ahí sería el lugar donde se sacrificaría al Hijo de Dios para redimirnos y para que nosotros regresemos. Ya Dios estaba revelándonos proféticamente, anunciándonos proféticamente aún el lugar donde las cosas iban a suceder para que nosotros regresemos, tuviéramos la oportunidad de regresar a Dios y disfrutar de su presencia. Quiero ir terminando el relato de esta historia al escoger a Abraham y a Sara para empezar una nueva nación. Dios revela un patrón. Dios escoge a personas que al parecer son las menos calificadas para mostrar que detrás de ellas Él está haciendo una obra milagrosa. Dios escoge personas ordinarias como usted y como yo. Por eso, si hay un mensaje que nos deja este suceso en la historia de la redención, es que Dios puede usarte a ti y puede usarme a mí para grandes cosas, sin importar la edad, para que otros sean bendecidos, pero que a la vez nos anticipa cómo sería la redención de la humanidad. Sería a través de un sacrificio. Mi querido hermano, Dios está desarrollando la historia y hoy nos muestra que escogió dos personas ancianas, para que ellos sean un canal de bendición al mundo y puedan mostrar al mundo que Dios tiene un plan para redimirnos, para que nosotros volvamos a Él. Qué lindo, hermano, es que nosotros nos dejemos usar por Dios.
y que nosotros nos convirtamos también en canales de bendición para que el mundo sepa que Dios tiene un plan redentor, que ya lo concretó con su Hijo Jesús cuando fue sacrificado en esa región de Moriah, en ese monte Carmelo, donde Él murió para perdonar nuestros pecados y volvernos al Señor. Gracias a Dios por esta historia. Gracias por ese plan maravilloso y por esa idea y por ese deseo de Dios de estar con nosotros. Gracias a Dios por eso. La pregunta es, por un lado, ¿te has vuelto a Dios? Y por otro lado, ¿estás siendo usado por Dios para que sigas proclamando la historia preciosa de redención que Él construyó a través de una nación y a través también, por supuesto, de su Hijo? Quiere Dios que sí. Y que podamos apropiarnos de todas estas cosas maravillosas que Dios nos está mostrando. Y que, como dijimos hace un momento, podamos ser usados para que su plan redentor sea conocido por todo el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por darnos la bendición maravillosa de ver, Señor, cómo tú obras, de cómo tú escoges a personas que aparentemente podría uno decir son débiles, no tienen fuerza, no son las personas más calificadas. Sin embargo, Señor, tú eres el Dios que escoges lo vil, lo menospreciado para avergonzar al mundo, Señor. Para mostrar que tú eres quien realmente está detrás de cada una de esas personas que tú escoges. Gracias, Señor, por revelarnos tu obra maravillosa de redención. Gracias por usar a Abraham, a Sara, a Isaac, a Rebeca, a Jacobo, a Raquel y a toda la descendencia, Señor, para mostrar cuánto nos amas. Y a través de esta nación que tú construiste llamada Israel, tú, Señor, nos revelaste al Mesías prometido. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. En el nombre precioso de Jesús, oramos, Señor, para que toda la humanidad pueda conocer este plan. Así que te pedimos que nos uses para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos use para su gloria y para la extensión del reino suyo.